Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Gracias por el perdón de pecados. Tú eres perdonador, eres misericordioso, eres el restaurador. Queremos darte a ti todo honor y toda gloria y agradecerte, Señor, porque nos has rescatado. Estábamos en el mundo dolido, cargado, vivíamos sin ti, sin esperanza, y nos encontraste, Señor, herido, y nos has restaurado. Estamos agradecidos de ti. Lo que somos hoy te lo debemos a ti. Gracias por estar ahí en cada momento de nuestras vidas. Aun cuando éramos rebeldes a la palabra, estuviste cerca de nosotros, dándonos una nueva oportunidad en Cristo Jesús para ser restaurados y perdonados. Gracias, Señor. Hoy te damos la gloria a ti, te reconocemos como Señor de nuestras vidas. Aceptamos tu señorío, aceptamos el desafío de la obediencia a la palabra. Guíanos y cumple tu propósito en nosotros. Gracias por lo que haces en esta casa. Tú eres poderoso, Señor, para obrar en esta casa, para transformar, para guiar, Señor, para sanar. Tú eres nuestro sanador, Señor. Tú sana nuestras emociones. Tú sana, Señor, nuestro cuerpo físico. Tú sana nuestros corazones. Tú libera el intelecto. Tú transforma la mentalidad. Tú libera el espíritu. Tú eres nuestro sanador. Confiamos en ti. Eres nuestra esperanza, nuestro pronto auxilio. Eres nuestro socorro, Señor. Yo sé que eres poderoso para sanar esas emociones heridas por relaciones tormentosas, por cosas del pasado que han dañado. Tú eres poderoso para sanar esos corazones, Señor. Tú eres poderoso para obrar, para levantar, Señor. Eres grande, eres hacedor de maravillas. Eres poderoso para poner en nosotros la capacidad para perdonar, Señor, para soltar cosas. Eres nuestro libertador, eres nuestro consejero, nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Tú eres nuestro Señor. Completa tu obra en el día de hoy. Renueva las fuerzas. Aquellos que están a punto de desmayar, que tienen situaciones familiares, personales, están viviendo alguna crisis, Señor, tú eres poderoso para levantar. Levanta en el día de hoy. Tú das nuevas fuerzas. Tú eres poderoso, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura relación de matrimonio, relación de parejas, relación de los padres y los hijos. Reconcilia parejas, reconcilia padres e hijos. Tú nos has dado una palabra para este tiempo de la gracia, que devolverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Las familias están en tus manos. Esas familias que están cargadas por necesidades económicas, por situaciones de infidelidad, de tormento, de crisis interna, Señor, de rebeldía, de ataques espirituales, Señor, de irresponsabilidad. Trabaja en cada familia conforme a la necesidad y sé tú sanando, liberando, capacitando para perdonar y levantar. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres poderoso para restaurar, para sanar, para fortalecer. Cambia, Señor, la atmósfera de esos hogares, de esa familia que están en situaciones difíciles hoy. Toda tristeza, Señor, tú eres el que sana, el que libera, el que guarda.
toda depresión en el nombre de Jesús. Completa tu obra, Señor. Revoluciona para gloria de tu nombre. Establece tu orden, Señor. Transforma las mentalidades, que pensemos como tus hijos, que vivamos para ti, que asumamos responsabilidades conforme al diseño establecido por ti, que podemos establecer lo espiritual y lo natural por la transformación de tu espíritu, que nos hace ver lo que es espiritual y lo que es natural, y cumplimos a la vez con cada cosa. Tú lo haces, Señor, en este tiempo. Gracias porque transforma esta casa, porque revoluciona esta casa, porque libera en esta casa, Señor. Porque la atmósfera de esta casa es de salvación, es de perdón, es de guianza. Porque abrimos nuestros brazos a la gente que llega, porque no rechazamos a nadie, porque no hostigamos, Señor. Oh, porque damos la palabra, porque tu Espíritu Santo trabaja, transforma y guía. Para gloria de tu nombre, Señor, completa tu obra en esta casa, Señor. Trae salvación, trae liberación en el nombre de Jesús. Oh, salvación de Dios, saeta de salvación de Dios, misericordia de Dios sobre la gente que está en condiciones pecaminosas, que está triste, que está dolorido, que está angustiado. Libéralo, Señor, para gloria de tu nombre. Que al llegar a esta casa, Señor, tu Espíritu Santo lo convenza de su miseria espiritual, como establece la palabra, de pecado, de justicia, de juicio. Que sean transformados, que haya reconciliación entre nosotros. Reconcilia en esta casa, reconcilia a los líderes, reconcilia a las familias, Señor. Reconcilia cada persona de esta casa. Todo espíritu de maldad que viene para traer angustia, tristeza, dolor, es inoperante por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, sana tú, Señor, las relaciones entre nosotros. Que seamos tolerantes, Señor. Que aprendamos a sobrellevarnos para que la atmósfera cambie. Establece tu orden en el nombre de Jesús. Toda rebeldía, toda queja, toda tristeza, toda amargura, en el nombre de Jesús. Oh Señor, abrimos nuestros corazones en este día para que tu orden se establezca y tu gracia fluya con salvación. Con salvación. En el nombre de Jesús, que pensemos una misma cosa, como establece la palabra, que haya unidad entre nosotros, unidad del Espíritu, unidad en la visión, unidad de propósito. En el nombre de Jesús, limpia esta casa, establécete en esta casa, establece tu orden para gloria de tu nombre, Señor. Gracias porque lo hace. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que no haya excepción de personas, que no discriminemos, que no menospreciemos a nadie. Tú has redimido la humanidad. Todos delante de ti somos iguales. Tú eres poderoso para salvar, para perdonar y restaurar. Gracias. Gracias, Señor. Completa tu obra. Muestra tu gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque hay arrepentimiento en la casa, porque hay reconciliación contigo y entre nosotros en esta casa, porque establece tu orden, porque nuestros pensamientos son coherentes con la gracia, con la palabra y con la revelación. Padre Santo, transforma, guía y perdona, para gloria de tu nombre, Señor. Gracias el día de hoy. Gracias, Señor. Aleluya. Honramos a Dios y agradecemos a Dios esta gran oportunidad. Gloria a Dios. Qué bueno ese. Es mejor un día en la casa del Señor
que 1000 días fuera de ella, establece la palabra. Así que hoy quiero conversar con ustedes la segunda parte de la predicación del tabernáculo de David. El tema de hoy se llama Tabernáculo de Moisés versus el tabernáculo de David. Permítanme compartir con ustedes en el libro del profeta Isaías, quien trabaja un mensaje preciso y claro acerca del Mesías desde el Antiguo Pacto, capítulo 6. Vamos a compartir el versículo 4 del capítulo 6 del profeta Isaías. Dice la Escritura en el nombre de Jesús: moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Quien juzgue y busque el juicio, apresure la justicia. Amén. Muy amable. Gloria a Dios. Hemos estado hablando de la alabanza en este mes y concluimos hoy. Yo sé que la predicación de hoy, de acuerdo al tiempo, no me va a dar para cerrar, pero voy a llegar a donde más pueda desenvolverme hasta que aprenda a jugar con el tiempo. Así que hemos estado conversando acerca de la alabanza, qué establece la Escritura, cuál es el diseño de Dios para el ser humano, cómo provocamos sin tener que forzar a la gente en las iglesias para que hagan profesiones de fe, como la gente le llama, o repitan oraciones sin tener necesariamente que obligar a la gente, sino que cuando la iglesia provoca que el Espíritu de Dios tome el control por medio de la alabanza, eso va a guiar a la gente al arrepentimiento. Y el Espíritu de Dios va a convencerlo de su miseria espiritual. Y que la iglesia no debe obligar a la gente, para nada, absolutamente, sino que debe provocar que el Espíritu de Dios convenza a la gente. Pero se nos hace más difícil cambiar la atmósfera y por eso queremos obligar a la gente. Y cuando viene un inconverso a la iglesia, queremos que se convierta y todavía no le hemos dicho qué es lo que significa convertirse. Porque ni siquiera los que están sentados al lado, que le están diciendo que se convierta, saben lo que significa eso. Y presionamos por eso, porque es más fácil llevar a la gente a la fuerza o ponerle venda que provocar por el Espíritu de Dios, porque entonces requiere que la iglesia esté en orden, que la iglesia esté arrepentida, que nosotros vivamos la palabra, que provoquemos que el Espíritu de Dios tome el control. Y entonces es más difícil por el nivel de responsabilidad que requiere una iglesia. Y entonces preferimos empujar a la gente a la fuerza para que reciban al Señor, para ponerlo en una lista. Y no sabemos que lo que cuenta aquí es el arrepentimiento de la gente, es la responsabilidad que la gente asume en una relación con Dios. De cómo la gente, el Espíritu de Dios lo va a liberar de toda situación, ya sea de pecado, de espíritu, de costumbre, porque he dicho antes que lo más difícil para la gente no es arrepentirse del pecado, sino es apartarse de algunas costumbres que tienen arraigada y que necesitan despojarse de ella. Entonces el Espíritu de Dios es que va a crear las condiciones para que eso ocurra, y nosotros como iglesia tenemos que provocar eso. Ahora,
El tabernáculo fue un diseño de Dios. Usted le puede llamar casa, llámele tienda, casa de Dios, como le llaman algunos. El tabernáculo fue diseñado con el propósito de que se pueda alabar a Dios y hacer sacrificio por el pecado. Por eso hay una diferencia entre el tabernáculo de David y el de Moisés, y no quiere decir que el tabernáculo de Moisés sea superior o el de David sea superior, sino que en el tabernáculo se hacía lo mismo. Lo único que David añadió algo especial que no estaba en el tabernáculo de Moisés, y David lo hizo por su conocimiento, por la oportunidad que él como rey podía influir. Pero en el tabernáculo de Moisés estaba establecido que se hiciera sacrificio por el pecado y sacrificio de paz. De ahí que durante todo el tiempo había sacrificio, y en las noches se contaban las vigilias, ¿verdad? Cada 3 horas entraba un grupo a ministrar, había un relevo, y por eso la noche tenía sus 4 vigilias, y todo el día había un relevo de servicio en el tabernáculo de Moisés, porque se hacía sacrificio por el pecado y también se hacía sacrificio de paz. Estaban las oficinas centrales de la administración del sumo sacerdote, quien estaba administrando todo el tabernáculo y quien hacía el horario de participación y de servicio y de actividad en el tabernáculo. Era todo un diseño organizado. Para ese tiempo, ya usted sabe que manejar un cuerpo sacerdotal para ubicarlo en el horario que cada quien iba a trabajar, enseñarlo, supervisarlo, es toda una responsabilidad para mantener activo todo lo que era el tabernáculo. También había escuela sacerdotal y había escuela de servidores, oficina de servicios generales, había mayordomía, y todo lo que trabajaban tenían que ser específicamente descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Leví. O sea, todo lo que estaban trabajando en el tabernáculo tenían que ser de esa descendencia. Y creo que cuando nosotros observamos lo que pasaba en Israel y cuál era la vida de ellos, es extraño que la iglesia de hoy quiera regresar al judaísmo, cuando justamente todo lo que pasaba allí era diseñado para el pueblo de Israel, para los descendientes de Abraham, y solamente en este caso del tabernáculo los descendientes de Leví estaban autorizados para participar. Y hoy quieren participar abiertamente en las actividades del reino de Dios, pero su mentalidad está en el antiguo pacto. Y no pueden razonar porque hay un comportamiento espiritual que es que lo hace retroceder, la que tienen que enderezar, para que el Espíritu de Dios pueda alumbrar. De ahí que Pablo está diciendo que comenzaron por el Espíritu y terminaron por la carne. Hicieron un retroceso muy importante que se parece al de Adán. Estaban allí en el orden, también para el orden de la administración del tabernáculo, tenía que ver con el orden del nacimiento de los hijos de Leví. Primero Gersón, de ahí salían los sacerdotes, los que eran de la casa de Aarón, estaba Coat, estaba Merari, y en ese orden, de mayor a menor, así eran los trabajos y las responsabilidades en el templo. El que más pesado hacía el trabajo era porque era hijo del menor. Era exclusivo para el pueblo de Israel esos sacrificios, y hablo de los sacrificios por el pecado y aquellos que se hacían judíos de alguna manera. De ahí que la discusión que vimos la semana pasada, donde hubo silencio mientras los líderes judíos del concilio en Jerusalén estaban alegando
de que tenían que hacerse judíos, lo que estaban pidiendo era que se circuncidaran. Porque para ser salvos ellos pretendían que todo gentil se vuelva primero judío para poder ser salvo. Y Cristo no vino para hacernos judíos, sino para que por medio de su gracia alcancemos salvación. Y no hay que hacer nada más que recibir a Cristo como Salvador para que el Espíritu de Dios establezca el orden de Dios en nuestras vidas. Y por eso estaban retrocediendo, querían que todo gentil vuelva a la dinámica del antiguo pacto. David, en cambio, conoció a Dios desde antes de ser rey y lo conoció en el desierto. Conoció a Dios en el desierto y David era músico, era arreglista, era compositor, todo eso lo hacía David. Y junto con su tarea que le habían encomendado sus padres, que era la tarea de ser pastor de ovejas. Entonces, con toda esa dinámica, él conocía muy bien, por eso es que él hace la analogía de que Jehová es su pastor. Cuando él dice que Jehová es su pastor, él dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él sabe hacer ese análisis porque él fue pastor. Y esa fue una canción escrita por él para cantársela a Dios. Una canción que le canta al Señor diciéndole cómo se siente él, porque Dios está a su cuidado, porque él sabe cómo cuidaba las ovejas. Él. Y por eso él describe esa dinámica en alabanza. Entonces él, que tenía toda esa experiencia, llega a ser rey. Él tenía la responsabilidad de provocar algo en Israel diferente a lo que se había vivido. Tenía una revelación extraordinaria de lo que pasa en el cielo. Súmele a eso que David tenía una revelación extraordinaria de lo que pasa en el cielo. Busque sus escritos, busque lo que dice la Escritura acerca de él. La Escritura habla de él que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre que podía alabar a Dios, pero podía arrepentirse libremente de su condición pecaminosa, que es donde está el nudo de muchos de nosotros. Reconocer cuando hemos pecado, que hemos fallado delante de Dios y que tenemos que ir donde Él a pedir perdón, a bajarnos delante de Él para que Él nos restaure. No es tan fácil, por eso Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un ser humano que caía en el diseño que Dios tiene para la raza humana y no estaba en la gracia, sino en el pacto anterior. Con una revelación extraordinaria del cielo, quiso que Israel sea el estrado de los pies de Dios. David, como rey, tiene dos responsabilidades. Una responsabilidad de guiar al pueblo a Dios para que alabe al Señor, y una responsabilidad de él administrar el pueblo. Normalmente los reyes, la gente que está en eminencia, guían la gente hacia sí mismo. Y eso pasa hasta en las iglesias. O sea, hay líderes que hacen eso, de todas las posiciones y con todos los rangos. O sea, guían la gente a ellos en vez de guiarlo a Cristo. Y por eso la gente no es libre, porque lo están guiando a ellos. Por eso la gente no alcanza grandes cosas en Dios, porque quieren seguridad, y guiar a la gente a sí mismo genera una seguridad mental en esas personas. David estaba claro que su posición como rey dependía de Dios y que no dependía de sus capacidades y habilidades, sino de Dios quien lo había puesto. Y mientras otros reyes que veremos que la Escritura narra más adelante,
distrajeron al pueblo y le crearon ídolos para que la gente no fuera a Jerusalén a adorar. Desde Samaria, David quiere guiar al pueblo a adorar a Dios, al Dios verdadero. Y por eso, él entonces, teniendo una revelación clara del cielo, sabe que Dios está sentado en el cielo. Y él entonces dice, pero si está sentado en el cielo y él es poderoso y está en todo lugar, entonces sus pies están en la tierra. Y sus pies deben estar en Jerusalén. Entonces se crea todo un engranaje para que Jerusalén, como ciudad del rey, pero no solo del rey de la tierra, sino de Jehová de los ejércitos, genere una alabanza desde allí que provoque que el Señor esté ahí, que no se mude de ahí. Por eso el texto en el Salmo, el libro de los Salmos, el 132:4 dice: no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y aquí en Éfrata lo oímos, lo llamamos en los campos del bosque. Entraremos en sus tabernáculos, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Entraremos y nos postraremos ante el estrado de los pies del Señor, porque David tenía todo un deseo de que el pueblo de Israel alabara a Dios libremente, y que lo que pasa en el cielo, esa alabanza que sube de los seres creados y de los ángeles que viven en el cielo alrededor del trono de Dios, que Israel también lo pueda hacer. Y él sabía que una manera de alabar a Dios eran los sacrificios, pero también él había aprendido como músico y como escritor de canciones, porque no improvisaba David, sino que el Espíritu de Dios lo guiaba para escribir. Hoy improvisamos mucho y cantamos cosas que a alguien lo escuchamos cantar, pero no tiene nada que ver con alabanza, porque no estamos claros muchas veces de qué es lo que va a provocar que la gloria de Dios se manifieste. Y entonces David estaba claro de eso. Él introdujo la alabanza en el tabernáculo. Para eso creó escuela de músicos, creó escuela de música. David sabía que lo que se va a hacer para Dios había que hacerlo con excelencia, y creó escuela de música para todos los instrumentos que se conocían en ese tiempo puedan ser tocados en alabanza delante de Dios. Recopiló salmos y compuso alabanza. Recopiló algunos salmos que habían escrito otras personas en el pasado, y él compuso otras alabanzas. También los cantores, los músicos compusieron también, y en ese grupo se encuentran los hijos de Coré, que ustedes lo van a encontrar ahí en la escritura, que también compusieron alabanza. Y no había todo un himnario, no el famoso himnario de gloria y triunfo, sino todo un himnario que es el libro de los salmos, que se compuso para alabar a Dios libremente, para provocar la presencia del Señor y su complacencia. Y usted se busca cada salmo, tiene sentido, tiene un propósito, tiene una motivación para alabar a Dios. Y hay algunos que son diseñados exclusivamente para alabar a Dios. Y vimos uno de esos salmos al principio de esta predicación, donde está enseñando a la gente cómo llegar a la casa de Dios y cuál debe ser su estilo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, alabad. Manda a alabar a Dios, pero no a un Dios cualquiera que el ser humano ha diseñado o creado, sino al Dios creador, al poderoso. Lo manda a alabar a Dios con todo un diseño de responsabilidad. Era todo
un asunto bien formado, músico, educado para ser músico, cantores, preparado para eso, para alabar a Dios y provocar que el cielo se presente en Israel como el estrado de los pies de Dios. Que pase en Israel lo que estaba pasando en el cielo. Por eso que el tabernáculo de David se menciona tanto. Y David provocó en la presencia del Señor que Dios hiciera pacto con él. Dios hizo pacto con David. Pacto que se convirtió en eterno, porque dice que de su descendencia siempre habrá alguien en el trono, incluyendo al deseado de las naciones que venía de la familia de Judá, de la tribu de Judá, de la familia de David. Una palabra extraordinaria que Dios le da, y David estaba comprometido con el Todopoderoso, con darle la excelencia, la dedicación y provocar que el pueblo alabe a Dios. Y por eso es que se menciona tanto el tabernáculo de David. David tuvo la visión real de quién es Jehová y lo que complace a Jehová. Y quiso que el pueblo aprendiera a complacer a Dios por medio de la alabanza y por medio de una vida correcta, para lograr que algo ocurra. Por eso el tabernáculo tiene dos etapas y se llama así: tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David, porque David marcó su época introduciendo en el tabernáculo la alabanza, que es un diseño para la iglesia. La iglesia es que más abierta, y por eso la iglesia debería entender el propósito de su compra, porque la iglesia ha sido comprada a precio de sangre, le pertenece al Señor, y debe estar claro y seguro, deben estar claros y seguros los creyentes de cuál es su compromiso. Se dividió en dos etapas el tabernáculo. La iglesia debería ser la señal de la restauración del tabernáculo de David. Y digo debería, porque la iglesia tiene un propósito, pero muchas veces nosotros nos reunimos sin propósito. Y lo que va a hacer que nosotros logremos el propósito de Dios es cuando estemos claros por qué nos reunimos. Nos reunimos cada vez que nos juntamos. Inclusive escuché a alguna gente preguntando, y cuando uno llega a la iglesia, ¿por qué hay que orar? O sea, ¿qué importancia tiene eso? Sí, oramos en todo lugar, y cuando venimos a la casa de Dios igualmente lo hacemos, pero oramos por la salvación de la gente, por la liberación de la gente, por fortaleza. Oramos para que las cosas que ocurran en el lugar que hemos elegido para reunirnos, el Espíritu de Dios la guíe, que haya transformación, que la atmósfera cambie, y cuando llegue un pecador, una persona que no conoce a Dios, sea convencido de su miseria espiritual. Que el Señor use a todos los que participan. El Espíritu Santo gobierna la iglesia. Y por eso deberían pasar cosas extraordinarias en nuestras celebraciones. Y cuando hablo de cosas extraordinarias, me refiero a la salvación, la liberación y la responsabilidad que la gente asume con el Espíritu Santo para que establezca el señorío de Cristo. Eso debe ser lo básico. Lo otro es añadidura y se presenta. Por eso en el Salmo 99 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Postrémonos. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes.
Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. Columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios, el estatuto que le había dado. Jehová Dios nuestro, tú le respondías. Fuiste un Dios perdonador, retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios, postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Así se refiere el salmista en una de esas canciones delante de Dios para provocar su presencia. Y menciona de la misma manera que te le apareciste a Moisés, que respondía a los sacerdotes, al profeta Samuel. De esa manera responde, muestra tu gloria. Aleluya. Y llama al pueblo en la alabanza a postrarse delante de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios nos da cátedra de alabanza, porque sabe lo que agrada a Dios. Él sabe lo que agrada a Dios a tal punto que Dios se complace en él. Y le llama que tiene un corazón conforme al de Dios. Y Él nos enseña cómo provocar que la gracia, que la misericordia de Dios estén con nosotros. Y lo hace por medio de la alabanza. Nos enseña cómo conquistar el corazón del Señor para acelerar las cosas. Porque muchos de nosotros hemos aprendido el evangelio de las peticiones. Y cuando yo conocí al Señor, todo el mundo tenía una lista. Yo, como no tenía mucha necesidad, más que de comida, yo no hice lista. Yo lo único que necesitaba era comer. Yo no necesito más nada en el Señor. Hay gente que tenía la lista en la nevera, la estufa, y cuando usted chequeaba la lista ya la estaban tachando. O sea que Dios le estaba dando cosas y estaban tachando lo que estaban recibiendo de Dios. El carro, la casa. Porque hemos aprendido ese evangelio de pedir, de recibir cosas. Y las mejores predicaciones para la gente y donde la gente se ve en gloria es cuando le están estableciendo cosas materiales. Y le están enseñando a conquistar cosas materiales, que hay manera para hacer eso. Pero David habla, nos enseña y nos da cátedra de otras cosas. Cómo conquistar el corazón del Señor para que las cosas espiritualmente se aceleren a nuestro favor. La gente pide menos por la conversión de su familia y de la gente allegada, cercana, lo que viven en su edificio, en el sector. Piden menos por eso que lo que piden por cosas materiales. Piden menos para que el Señor enderece lo torcido en ellos, que han identificado que hay cosas que no están bien, pero la piden menos que lo que piden las cosas materiales que necesitan. David nos dio cátedra, nos enseñó cómo conquistar el corazón de Dios por medio de la alabanza. Aleluya. 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 Es verdad que tú tienes una necesidad, pero tú estás llamado a alabar a Dios, a que se provoque una atmósfera de salvación, de gracia y de misericordia, tanto en tu casa, en tu trabajo, como cuando vienes a la casa de Dios a una reunión. Y eso es lo que David nos está enseñando. Y por eso es que es tan importante el tabernáculo de David. Provocar que los hombres busquen al Señor, para que se liberen los aires, para que se libere el intelecto de la gente y la gente se rinda delante de Dios, para que la oposición se quite, la opresión se quite, y que la gente que viene a la casa de Dios a una reunión y viene con situaciones y quizás no se quiere ir porque cuando vuelve a su casa tiene que enfrentarse a una realidad que cortó para venir a la casa de Dios, que aquí él pueda ser fortalecido, que ella pueda ser fortalecida para ir a enfrentarse a situaciones de la familia, del matrimonio, compromisos personales, situaciones de salud, opresión, y que pueda enfrentarse con esa realidad. Y entonces el lugar
para provocar eso es la casa de Dios y se debe comenzar provocando por medio de la alabanza. Que todos los hombres busquen al Señor, que dejemos de obligar a la gente y de pedirle a la gente y que dejemos que el Espíritu de Dios lleve a la gente al nivel requerido. Dele chance a que el Espíritu de Dios provoque en la gente aquello que ha decidido provocar, establecer y hacer. Y entonces, de eso es que habla Jacobo en la reunión y que vimos el texto la semana anterior. En esa reunión, de eso es que habla Jacobo, mientras todo el mundo está en silencio y no sabe qué responder a las autoridades, mientras están cuestionando el trabajo de Pedro entre los gentiles, comenzaron a hablar y entonces ahí aprovecha Jacobo y se pone de pie también y habla. Y entonces le dice, es que lo que está pasando entre los gentiles es lo que la Sagrada Escritura ya ha dicho. Esa es la palabra profética que habla Amós y que habla el profeta Isaías. Entonces él está citando la palabra. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, le dice. Y como el tabernáculo de David era más abierto que el tabernáculo de Moisés, él no le dice, ¿va a reedificar el tabernáculo de Moisés? No, él le dice que va a restablecer el tabernáculo de David. Y dice el texto, que ya lo vimos antes, la semana anterior, ese está en Hechos 15, 16, usted lo tiene ahí. Y repararé sus ruinas, porque el pueblo ya había olvidado lo que David enseñó acerca de la alabanza y de la restauración de la relación con Dios. Y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y le dé el sentido de la universalidad del tabernáculo de David. No es particular, aquí le está dando el sentido de la universalidad. Y todos los gentiles, el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles, refiriéndose a nosotros, a los que no somos descendiente directo de Abraham, en Isaac, Jacob y las tribus, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Y le dice que ustedes no han escuchado, no han leído la palabra, donde el Señor está prometiendo restablecer el tabernáculo de David. Y lo que está pasando entre los gentiles es que el Señor ya inició, comenzó a provocar a la gente para que alaben al Señor, para que sean libres. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y entonces le dice él en la reunión importante de los altos gerentes, le dice que a los gentiles no se le lleve a convertirse en judíos, que no lo presionen, que no le den más religión. Está diciéndole que eso no trae solución, sino que la palabra profética habla de cuando se restablezca el tabernáculo de David, va a haber salvación para todos. Yo no sé por qué la gente se preocupa más por los milagros, por las dádivas y la riqueza, más que por la salvación de la gente. Si lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue justamente eso, que la gente sea salva. Aleluya. Que sea salva por su misericordia, por su sacrificio. Que pueda tener paz por medio de la justificación. Y que el ser humano tenga una vida con sentido. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que no lo juzguen, que no lo inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se le escriba. Entonces aquí está, le dice que se trabajen unos puntos importantes doctrinales para que ellos sean formados en el conocimiento de la palabra de Dios, pero que no se le obligue, que no se le inquiete a convertirse en judío. Entonces le dice que se aparten, que se le escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos.
Y entonces le dice, tiene que haber para la formación de los gentiles un conjunto de enseñanzas, y deberían poner ahí en la lista que se aparten de los ídolos, que dejen de ser idólatras, que dejen de seguir a seres humanos o que dejen de seguir imágenes, que no se postren a adorar a nadie más que al Dios verdadero. Que tengan como responsabilidad que cuando reciban al Señor boten los ídolos y los saquen, incluyendo los del corazón, que son los más difíciles de sacar. Bendito es el nombre del Señor. Que se aparten de fornicación, que no vivan en trastorno de la sexualidad, que sean organizados y que tengan parejas dignas. Se está trazando puntos importantes para que puedan instruir a los gentiles que no conocen a Dios y que ya recibieron al Señor, y en vez de decirle conviértanse en judíos, le dice, vamos a enseñarle la palabra, vamos a enseñarlo a vivir para Dios, que se guarden de ahogado y de sangre. Le dice, que no se beban la sangre que es la vida, que no se coman la morcilla. Aleluya. Y que no se coman, que no coman cosas ahogadas, animales ahogados. Es lo que le dice en los puntos clave para que ellos, refiriéndose a los gentiles, puedan vivir para Dios. Y entonces, cuando Amós hace referencia a la profecía del tabernáculo de David, hay algo que llama la atención, que debería pasar si nosotros restauramos por medio de la alabanza lo que Jacobo está defendiendo allí en Israel. Una manera de decirle a los líderes, a los gerentes, los administradores, una manera de decirle cómo tratar a la gente, pero que lo que está pasando entre los gentiles, Dios lo hizo, Dios lo está haciendo, es Dios que está salvando. Pero ¿qué fue lo que pasó allí? Usted se lee en el libro, capítulo 10 del libro de los Hechos, y se va a dar cuenta que Pedro lo había mandado a buscar para llegar a la casa de Cornelio, y que estando allí en la casa de Cornelio dio un mensaje de la palabra del Señor, porque Cornelio lo había mandado a buscar porque el Señor se le reveló. Y mandaron a buscar a Pedro, y Pedro se resistió. Y el Señor lo convence de que no llame inmundo lo que él había santificado. Entonces le está diciendo a Pedro que no llame inmundo a quien Dios había santificado. O sea que Dios, Cristo había derramado su sangre también por los gentiles. Y ya no era necesario que los gentiles sean judíos para ser salvos. No tienen que volverse a la religión. Y entonces Pedro, mientras enseñaba la palabra, el Espíritu de Dios trabajó en una manera extraordinaria, provocando el arrepentimiento entre los gentiles. Y esto le cuesta a Pedro una reunión de esta naturaleza. Y entonces, cuando está citando Jacobo el tabernáculo de David, de su restauración, es importante que observemos que también Amós, que esa lectura la tuvimos la semana anterior, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, en el 9:11 de Amós, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado el nombre, se ha invocado mi nombre, posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto, para que tanto los edomitas, los descendientes de Saúl,
como el resto de las naciones sean alcanzados. El propósito por la cual nosotros nos reunimos aquí no solo es para recibir una palabra de fortaleza, sino para provocar que la gente que no conoce a Dios sea salvo. Aleluya. Aleluya. Por eso solamente los que entienden esto son los que invitan personas y predican a otras personas. Porque saben que esto no es solo para nosotros y que no podemos adueñarnos de lo que hemos recibido, sino que es universal, que Dios es universal, no solo de nosotros. Aunque la iglesia se parece mucho a los judíos por eso, porque los judíos se adueñaron de Dios y creían que Dios era Dios, solamente de ellos. Y entonces es para todas las naciones, para la salvación de toda la gente. Y lo que le dice el Señor a Pedro es que no llame inmundo lo que él había limpiado, porque la sangre de Cristo ha sido derramada por los pecadores, a quienes nosotros le llamamos inmundo. Y que no somos capaces de acercarnos a darle una palabra porque ya están perdidos. Pedro se resistía a ir donde un gentil, aun cuando había sido lavado por la sangre de Cristo. Él tenía un bloqueo espiritual y el Señor trata de convencerlo. Se levantarán las ruinas y edificaré como en tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y de las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y entonces ahí narra acerca de cómo se acelera el aceleramiento extraordinario que pasará en una congregación que puede levantar alabanza al Señor, que se endereza lo torcido, que la gente se arrepiente, comenzando por nosotros mismos, que comenzamos a llorar en la presencia de Dios. Por eso es que el mensaje que trae de avivamiento el profeta, el mensaje de avivamiento que trae el profeta, primero trae el arrepentimiento. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Que antes de que venga un avivamiento, de que la gente se convierta, nosotros tenemos que arrepentirnos de conducta y de comportamiento que no son apropiados entre nosotros mismos y con otros. Y esto es lo que va a traer que se restaure el tabernáculo de David. Que cuando vengamos aquí, nosotros comencemos a llorar delante de Dios por nuestra condición, por nuestros pensamientos, por nuestra conducta, por la palabra que hablamos, por el rechazo que tenemos a veces los unos con los otros. Y entonces eso va a hacer el arrepentimiento de nosotros. La alabanza va a subir y va a producir el arrepentimiento y la conversión de los que no conocen a Dios. Van a acelerar las cosas. Buenas noticias. Si usted quiere que se aceleren las cosas, vamos a arrepentirnos todos. Y recuerdo que una vez llamé a un retiro y se llamaba así, entrando en la zona del arrepentimiento, y me dejaron casi solo. Nadie quiere arrepentirse. No estamos siendo sinceros con nosotros. ¿Alguien está aquí hoy? El texto dice: el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. Las cosas se aceleran. Que mientras se está hablando de preparar el terreno para sembrar, se van arando, pero la gente va cosechando. Es todo, se acelera. El tabernáculo de David acelera la conversión y la salvación de la gente. Bendito es el nombre del Señor. Y esa es la pregunta. ¿Por qué la gente no se está convirtiendo? Aquí está la respuesta. Porque nosotros tenemos que subir la alabanza después del arrepentimiento. Entonces la palabra que trae el profeta antes del avivamiento es el arrepentimiento. Y dice: lloren en la presencia de Dios. Y dice: salga a todo el mundo, incluyendo los recién casados. Todos salgan.
los que estaban vedados, los que tenían oportunidad para quedarse si había guerra. Le dice, salgan todos, lloren los ministros del altar, entre la entrada y el altar. Entonces es oportuno que para que suba la alabanza en la presencia del Señor, primero nos arrepintamos. Primero reconozcamos que hay cosas que no están bien entre nosotros. Segundo, nos reconciliamos uno con otros. El día que eso pase, que usted vea a la gente llorando aquí, pero no di que llorando, porque ay, que yo siento el fuego. No, llorando porque se están pidiendo perdón los unos a los otros. Usted diga, aleluya, aleluya. Y entonces cuando terminemos de llorar, entonces la alabanza puede subir. Mire, hay una manera de resistir lo que Dios quiere hacer, y es odiando y siendo líder. Una manera de resistir lo que Dios quiere hacer es viniendo a esta casa y rechazándonos unos con otros y creyéndonos superior y no tolerarnos unos a otros. Eso es resistir. Y entonces lo del tabernáculo de David, la dinámica es que acelera todo cuando se levanta, cuando se restaura. Donde todos nosotros enderezamos lo torcido en nuestra casa y venimos en el camino enderezando cosas torcidas, y cuando llegamos aquí enderezamos lo torcido entre nosotros. Y entonces luego la alabanza va a subir. Y entonces ahí es donde se va a provocar la conversión de la gente. Y a eso que se refiere el profeta. Y aquí viene el día, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Alguien va a llevar la simiente, la semilla para sembrarla, y el otro está machacando las uvas, porque todo está acelerado. Es tirando la semilla y cosechando. Y entonces necesitamos que pueda restaurarse un espacio donde nosotros hemos decidido para reunirnos, para alabar al Señor, que pueda restaurar las ruinas. Pero para eso tenemos que asumir un compromiso. No se mienta a usted mismo, no se mienta a usted misma. Hay cosas que hay que enderezar. Y hay comportamientos de los que tenemos que arrepentirnos. Y hay intolerancia que tenemos que sacrificar para comenzar a tolerarnos, para que eso pueda pasar. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Una iglesia arrepentida, que endereza lo torcido, que nos toleramos unos a otros. Inclusive la cena del Señor, que se da los primeros domingos de cada mes, lo que nos está enseñando es eso, que somos el cuerpo de Cristo y que nos comamos unos a otros, que nos toleremos unos a otros, que seamos capaces de pasarnos unos a otros. Los montes se van a derretir, van a tener mosto, todos los collados se derretirán, la obra se completará cuando todos nosotros asumamos una responsabilidad de restaurar la alabanza para que pueda ocurrir lo que Dios ha diseñado. Pero antes de restaurar la alabanza, necesitamos enderezar cosas. Y segundo, hacerlo para Dios conforme a su diseño. Tengo que cerrar hoy, ya el tiempo se me fue. Así que ya el próximo año nos metemos en otro temita así interesante. La iglesia está llamada a levantar una alabanza, como la veía David, de que desde Israel estén descansando los pies de Dios. Que en esta casa nosotros provoquemos para que se haga aquello que se hace en el cielo. Pero, de hecho, hay una canción que dice que ya no estamos aquí, que ya estamos en el cielo, pero realmente todavía estamos aquí y nos hace falta enderezar cosas.
Aprender a entrar con un corazón sincero para poder provocar liberación. El día que yo reconozco con sinceridad que hay áreas de mí que el Señor debe fluir y ministrar, ese día yo comienzo a ser libre. Pero mientras yo me resista a lo que Dios quiere hacer, yo no estoy siendo sincero. Y tengo que abrirme delante de Dios. Ahora Dios lo sabe todo, pero Él quiere que yo libremente lo haga. Abramos el corazón con sinceridad para que pueda ocurrir algo. Pero no solo algo a tu favor, sino en favor de tu propia familia. Y de la gente que viene a esta casa y de los que viven cerca de ti. Tú puedes provocar eso. Provocar salvación. Que el Señor complete su obra en nosotros. Y que se aceleren cosas a nuestro favor. Porque el Espíritu de Dios tomó el control. Que el Espíritu del Señor nos revolucione. Nos transforme. Pero no solo a mí, sino a ti. No solo a ti, sino a tu familia. No solo a tu familia, sino al que te rodea. Que pueda ser revolucionado por el Espíritu de Dios. Y entonces la alabanza que va a provocar algo es la del corazón sincero. Del que se ha arrepentido. Por eso es que el pueblo de Israel, en el tabernáculo justamente, nos encontramos con la fuente del lavacro, donde antes de ministrar había que lavarse, como una señal de que sus pecados se estaban quedando antes de ministrar delante de Dios. Y si alguno cruzaba que no era sincero, se moría. Pero eso era allá. La muerte de aquí es espiritual, no es física. Porque antes de ministrar, usted tiene que ser sincero con Dios. Usted tiene que mirarse en el espejo, pero no para saber que todavía usted está ahí, sino para usted verse interiormente por medio de la introspección. Un análisis importante de qué cosas están torcidas y presentársela a Dios para que el Señor entonces pueda limpiarla. Y entonces cuando la alabanza sube, esa es la alabanza que restaura, que transforma, que provoca, que cambia la atmósfera para que algo pase. El que estemos de acuerdo, yo contigo, tú conmigo, pero tú con el que está al lado de ti, yo con el que está al lado de mí. Que estemos de acuerdo. Y no que estemos hablando cada uno para su lado. Señor, te doy gracias en este día. Yo sé que eres poderoso para obrar entre nosotros. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Endereza lo torcido en nosotros. Pon en nuestros corazones una alabanza que suba con libertad ante tu presencia. De una vida de humildad en tu presencia. De un deseo extraordinario de que algo sea diferente. De que todos los hombres y las mujeres te busquen libremente. Que las familias te busquen libremente, Señor. Que al entrar en tu casa puedan encontrar armonía, porque nosotros lo estamos y porque la alabanza sube y tú la recibes y se provoca lo extraordinario. Santifícanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Establece tu orden, Señor. En nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestra conducta, Señor, para tu gloria. Gracias porque lo haces. Quiero alabarte con libertad, entonces libérame primero.
Aleluya. Aleluya. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.